Si queremos gozar de buena salud, entonces tenemos que prestar atención sí o sí a la microbiota. La microbiota intestinal influye más allá de la salud intestinal. Impacta en el funcionamiento cerebral, el llamado eje intestino-cerebro. Inflamación intestinal se traduce en neuroinflamación. Entonces, esa conexión 100% que existe. ¿Cómo podemos saber si tenemos una microbiota equilibrada? Si tenemos periodontitis, mal aliento, digestiones pesadas, estamos muy estreñidos o tenemos tendencia a diarrea, siempre tenemos erupciones en la piel o incluso trastornos del humor, puede tener un desequilibrio en la microbiota. ¿Hay algún tipo de probióticos que puedan ayudar a ese equilibrio? Por ejemplo, hay probióticos que contrarrestan o un patógeno. Otros producen vitaminas, neurotransmisores, los famosos ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para la salud intestinal, incluso entrenan al sistema inmunitario. Ahora entiendo lo de la revolución de los probióticos. Hay probióticos para todo. El uso terapéutico de los probióticos, esto sí que ha supuesto una verdadera revolución. Olaya Otero es doctora en biología y autora del libro El revolucionario mundo de los probióticos. A través de sus estudios y contenidos te muestra cómo estos microorganismos pueden mejorar tu digestión, reforzar tu sistema inmune y transformar tu salud desde el equilibrio de tu microbiota. Si estás intentando perder peso, con un probiótico puedes perder un 40% más. Ciertas cepas probióticas que sí han demostrado un efecto que se dice antiobesogénico. La microbiota tiene un papel muy importante en cómo transformamos lo que comemos. Habrá personas que hayan dicho esta frase: es que yo como lo mismo que mi marido o mi hija y yo engordo más que ellos, ¿vale? Porque a lo mejor tu microbiota es distinta. Bifidobacterium longum, la BB536, esta bacteria me encanta. Aquí me sale la friki que llevo dentro. ¿Y por qué me encanta? ¿Existen bacterias de la felicidad? Hay estudios muy chulos incluso en depresión posparto que le dan un microorganismo concreto y hay menos índice de depresión posparto en el grupo probiótico que en el grupo control. Y si esto funciona, ¿qué más puede funcionar? Por fin vamos a hablar de probióticos en este podcast. Todos sabemos que la salud empieza en cómo comemos, en cómo nos movemos, en lo que sentimos, pero pocos saben que dentro de nosotros hay un mundo invisible que lo condiciona todo. Nuestra microbiota no solo afecta a la digestión, sino también a la piel, al sistema inmunológico, incluso a nuestro estado de ánimo. Y aquí es donde los probióticos han supuesto una auténtica revolución. ¿Realmente sabemos cómo usarlo y si son útiles para todo el mundo? En esta conversación con la doctora Olaya Otero desmontamos mitos y descubrimos cómo mejorar nuestra salud desde el lugar más inesperado, nuestras bacterias. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo no funciona como debería, que ciertos alimentos te sientan mal o que el estrés te afecta más de lo normal, quizás los probióticos podrían ser la solución. Empezamos. En una sociedad donde se vive deprisa, se come mal y se descansa poco, los probióticos prometen ser el grial de la salud. Yogurt and kefir, which is available everywhere. Even high-quality sour cream has probiotics and cottage cheese has probiotics. Si hay algo que me hacía ilusión es anunciarte esto. Tenemos evento presencial, Tiene Sentido Podcast va a celebrar su primer episodio en vivo. Será el 29 de marzo en Málaga. Quiero verte, sentirte, estar contigo, conocernos, poder compartir experiencias, opiniones y lo haremos con una invitada. Tiene sentido que sea con Odil Fernández, nuestra doctora recetas anticáncer, para hablarnos de hábitos antiinflamatorios. ¿Y es que acaso no estamos todos inflamados? No solo grabaremos un episodio en vivo, habrá más fantasía, habrá más magia, habrá más conexión con una misma, pero esa parte me la guardo para que tú vives la experiencia. Te espero 29 de marzo en Málaga. Desde ya puedes acceder a las entradas porque número limitado, no seremos muchos, será algo pequeñito, especial, pero con mucho sentido. Ve al enlace en la descripción, ahí tienes toda la información y ojalá nos veamos en Málaga. Por fin vamos a hablar de probióticos en este podcast y puede parecer algo, yo digo, quien nos escuche o quien me hubiese escuchado a mí hace unos meses diciendo hablar de probióticos como una fiesta, pero es que hemos hablado en el podcast ya de microbiota intestinal, microbiota oral, microbiota vaginal, SIBO, fermentado. Faltabas tú. Hola, ya faltaba alguien que viniese a hablarnos de probióticos. Yo hoy casi lo celebro como si fuese una fiesta. Nada, pues gracias por invitarme, que ya sabéis que a mí hablar de bichillos es mi pasión. Entonces, cuando se me da la oportunidad, es un placer estar aquí. Así que tenemos mucho tiempo para entender qué son los probióticos, pero antes yo quiero preguntarte, ¿por qué califica, por qué describes el mundo de los probióticos como revolucionario? Porque ese es el título de tu libro. A ver, porque es cierto que aunque el ser humano lleva consumiendo microorganismos vivos para mejorar su salud desde siempre,
el uso terapéutico de los probióticos, esto sí que ha supuesto una verdadera revolución. El conocer en mayor profundidad qué hace la microbiota, qué implicación tiene la microbiota en nuestra salud y saber emplear ciertos microorganismos probióticos para mejorar trastornos de salud, esto ha supuesto una auténtica revolución. Y aún estamos en ello, o sea, cada día salen artículos nuevos, entonces pues hay que estar actualizados porque es un mundo revolucionario y es un mundo en constante cambio también. Aunque hemos hablado ya de microbiota tiene sentido, pero para quien haya llegado de primeras a este espacio, ¿qué implicación tiene la microbiota en nuestra salud? Y así empezamos por el principio. Pues quizá lo más intuitivo es, casi cualquier persona puede relacionar, es que la microbiota influye en nuestra salud digestiva, ¿no? Eso casi es lo más sencillo, pero va mucho más allá, porque hay que pensar que tenemos microbiota en todas las superficies de nuestro cuerpo. En la boca, en el estómago, aunque es escasa, en todo el tracto gastrointestinal, pero también en el tracto urogenital, es importantísima la microbiota urogenital, en la piel, los pulmones, entonces todas las superficies tienen microbiota y esa microbiota no está ahí inerte, digamos, tiene una función y si está en equilibrio va a ayudarnos a mantener la salud. Entonces, salud oral, salud gastrointestinal, pero también salud vaginal, incluso reproductiva, la piel, pulmón, sistema inmunitario es fundamental y luego ya trabajamos con los ejes. La microbiota intestinal influye más allá de la salud intestinal. Impacta, por ejemplo, en el funcionamiento cerebral, el llamado eje intestino-cerebro. Entonces, la microbiota, digamos que en nuestra salud en general va a tener un gran impacto. ¿Y el hecho de que nuestra microbiota no esté bien, eso deriva en enfermedades? Sí. Claro, el desequilibrio o disbiosis, que es como se define, ¿no? El desequilibrio de la microbiota, está detrás de algunas patologías y hay otro enorme número de enfermedades que no es la causa el desequilibrio de la microbiota, pero ojo, sí va a contribuir a que funcione peor el tratamiento, a que el paciente no mejore. Entonces, tratando la microbiota vamos a mejorar muchas patologías, aunque el desequilibrio de la microbiota no sea la causa de muchas de ellas. Luego, por definición, hay algunas patologías que sí el desequilibrio de la microbiota es la propia causa, como por ejemplo una infección vaginal, una vaginosis, ¿vale? Pues ahí hay bacterias malas en mayor abundancia que las bacterias buenas, esos lactobacilos, por ejemplo, vaginales, ¿no? Entonces ahí sí que sería la causa. Pero aunque no sea la causa, la microbiota va a jugar un papel muy importante en cómo evolucionamos al tratamiento, cómo es nuestra calidad de vida, ¿no? Si queremos gozar de buena salud, entonces tenemos que prestar atención sí o sí a la microbiota. Sin duda, o sea, es uno de los pilares de nuestra salud y de hecho se ve influenciada la salud de nuestra microbiota por todo, o sea, por todo lo que hacemos, por cómo nos cuidamos, diría. Y aquí aparece la palabra, el mundo de los probióticos. ¿Por qué son tan relevantes en este microsistema, microorganismo que es la microbiota? ¿Por qué son importantes los probióticos? Bueno, Claro. los probióticos son microorganismos, algunos de ellos forman parte de nuestra microbiota, porque hay probióticos que vienen de humanos, que se han aislado, que se han seleccionado de humanos. Entonces, algunos son habitantes habituales o que deberían de estar formando parte de nuestra microbiota y que llevan a cabo funciones que nos van a favorecer. O sea, los mecanismos son muy variados. Por ejemplo, hay probióticos que los vamos a seleccionar porque contrarrestan un patógeno, una bacteria. Sabemos que contrarrestan Helicobacter pylori o que contrarrestan bacterias que producen una diarrea. Los vamos a seleccionar por eso, porque pelean contra ese microorganismo patógeno. Otros producen sustancias activas, vitaminas, neurotransmisores, los famosos ácidos grasos de cadena corta, que son fundamentales para la salud intestinal, pero tienen un montón de funciones. Incluso entrenan al sistema inmunitario. La microbiota es fundamental para que el sistema inmunitario funcione correctamente, ¿vale? Pues hay ciertas cepas probióticas que pueden impactar en el sistema inmunitario, en la salud de la barrera intestinal y así un largo etcétera. Si sabemos un poco qué función tiene la microbiota, los probióticos modulan la microbiota y entonces así podemos jugar un poco a restaurar el equilibrio y a hacer que todo funcione de una forma más armónica, ¿no? Y estamos hablando de bichitos en todo momento,
Pero ¿podemos saber qué bichito necesitamos en cada momento? Esto necesitamos saberlo a través de, pues si tenemos una prueba, una analítica. Es decir, ¿cómo sabemos? Me hablabas de cepa. ¿Qué cepa necesitamos? O quizá primero vamos a ver qué es una cepa y después qué cepa necesitamos, si te parece, Olaya. Vale, o sea, la cepa es como si fuera el DNI, ¿no? Mira, lo podemos ver muy bien con los perros, fíjate. Nosotros tenemos, los perros son todos la misma especie, ¿no? Pero si tú tienes un rebaño de ovejas, tú buscas, ¿no?, la cepa concreta, tú buscas un perro, puedes seleccionar un perro pastor o puedes elegir un chihuahua. Y si eliges el chihuahua, igual dices, es que los perros no valen para cuidar ovejas. No, es que no has elegido el perro correcto, ¿no? Y entonces los microorganismos probióticos, aunque sean la misma especie, pueden hacer funciones distintas, pueden tener características distintas. Entonces es muy importante saber ese apellido para saber qué funciones hace, qué es exactamente lo que hace ese microorganismo para, bueno, decir, vale, ¿nos vale en este problema o no nos vale? Y entonces ocurre muchas veces eso, es que los probióticos no valen para tal trastorno. ¿Has elegido? ¿Qué bicho has elegido? Bueno, pues como en el ejemplo de los perros, ¿hemos elegido el microorganismo adecuado o el microorganismo inadecuado? Es muy importante. Y al final la cepa es eso, es como la matrícula. Nos permite identificar exactamente qué microorganismo tenemos delante. Wow, es que ahora pensaba, ¿no? Pues cuando tomas antibiótico, caso típico, vas a la farmacia y pides un probiótico. Pero no estás pidiendo posiblemente el probiótico. Piensas que probiótico es algo, un liquidito que te va a funcionar con tu flora. Pero hasta ahí. Sí. Hay mucho más entonces en esto de los probióticos. Claro, para dar con antibiótico hay que elegir primero un microorganismo que tenga cierta resistencia al antibiótico que vas a tomar. Porque si no, igual que ese antibiótico va a matar al bicho que tú quieras contrarrestar, ¿no?, para lo que te estés tomando el antibiótico, también puede matar al probiótico, porque son bacterias en su mayoría, pero luego hay algún probiótico que son levaduras. Las levaduras son otra cosa, no son bacterias, y los antibióticos no les hacen nada. Entonces, yo para tomar con un antibiótico siempre elegiría un probiótico que tuviera una levadura, como el Saccharomyces boulardii, ¿no? Entonces sí que es importante. ¿Para qué necesito el probiótico? Vale, pues sabiendo para qué necesito el probiótico, elegiré el microorganismo que bueno, pues más adecuado para esa función. Yo ahora, un poco más adelante, te voy a preguntar qué probiótico podemos utilizar para ciertas afecciones o cosas que nos pasan habitualmente, pero antes tengo curiosidad por saber qué factores hacen que tengamos desequilibrios en la microbiota. Es decir, porque no sé si cuando nacemos ya tenemos la microbiota perfecta, hay que ir cuidando la medida que crecemos la microbiota de cierta forma. Es decir, ¿cómo llegamos al día de hoy teniendo la microbiota que tenemos? Bueno, pues todo lo que hacemos impacta en nuestra microbiota. O sea, tú lo has dicho, hay cosas que no controlamos. En el modo en el que nacemos ya impacta en nuestra microbiota. Si nacemos por un parto vaginal, adquirimos esos lactobacilos del canal del parto. Y sin embargo, si nacemos por cesárea, van a predominar microorganismos de la piel y del ambiente hospitalario. Y ahí ya el niño empieza a tener pues, ese primer impacto y ya va a ser distinto. El tipo de alimentación. Los niños, por ejemplo, que reciben lactancia materna, tienen más bifidobacterias, porque la leche materna tiene un azúcar muy concreto. Bueno, realmente no es uno, que son muchos azúcares, pero que sí que degradan de forma muy concreta, alimentan a las bifidobacterias y entonces van a hacer que crezcan en el intestino de estos niños. Un niño que recibe lactancia materna estará llenito de bifidobacterias. Y los niños que reciben leche de fórmula, en vez de estar tan dominada su microbiota por bifidobacterias, será más diversa. Bueno, pues a partir de ahí, y eso ya nosotros no lo controlamos, o sea, que al final nos viene dado, pues ahí ya empezamos a marcar diferencias en la microbiota. Y luego todo lo que hacemos. La alimentación es uno de los grandes moduladores. En función de cómo te alimentes, así será tu microbiota, porque la microbiota tiene un papel muy importante degradando muchos de los compuestos, pues por ejemplo la fibra. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación muy variada, con muchas hortalizas, con frutas, de muchos colores aún por encima, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar
que tener una microbiota muy variada porque habrá unos bichillos que degraden un tipo de fibra, otros que degraden otro tipo de fibra, entonces será un ecosistema más diverso. Básicamente, si tenemos una alimentación variada, tendremos una microbiota más diversa, que eso es como un parámetro de salud. La alimentación para mí es uno de los pilares fundamentales, pero luego hay otros factores de nuestro estilo de vida, por ejemplo, la actividad física. También impacta de forma positiva. El descanso, respetar, por ejemplo, los ritmos circadianos es fundamental, porque igual que podemos alterar nuestros relojes internos por estar muy expuestos a la luz o comer a deshora, a la microbiota eso también le afecta. Entonces, respetar los ritmos, descansar, la gestión del estrés, que esto es yo creo que es más difícil, porque a veces nos alimentamos bien, no somos sedentarios, pero estamos un poco estresados. Vale, pues eso va a impactar de un modo negativo en nuestra microbiota. Al final son todos los hábitos de vida, todo lo que hacemos, que al final impacta en nuestra salud y en la salud también de nuestra microbiota. ¿Y los probióticos qué papel tienen? ¿Tienen el papel de equilibrar la microbiota cuando está en desequilibrio o hay que tomar probióticos de manera regular para mantener la microbiota en equilibrio? Vale, me gusta esta pregunta porque yo quizás soy la más friki de los probióticos, pero mi recomendación, porque yo es así como veo los probióticos, ¿eh? Yo veo los probióticos como herramientas terapéuticas. Entonces, emplearía probióticos para tratar problemas concretos. Si uno quiere mejorar su microbiota, entonces cuidemos todos esos aspectos de nuestro estilo de vida que impactan en la microbiota. La alimentación, el descanso, bueno, pues al final tener una vida saludable. Por cierto, el contacto con la naturaleza también impacta de forma positiva. Al final, si vivimos en una ciudad encerrados, sin contacto con naturaleza, con tierra y con luz solar, pues eso también impacta de forma negativa. Entonces, ¿queremos una microbiota saludable? Cuidemos todos esos aspectos del estilo de vida. Y ya está. Que luego tenemos un problema concreto, oye, que estoy muy estreñido, que tengo diarreas, vale, esos son problemas concretos que cepas probióticas, bueno, pues pueden ayudarnos a solucionar. Pero para tener una microbiota saludable, cuidar hábitos. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, tú dices, bueno, más o menos cumplo los hábitos saludables, pero no sé si mi microbiota está bien o está mal? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Requiere una prueba médica? Bueno, a ver, hay test que se dicen test de disbiosis, que también los test de disbiosis hay que tener muy claro que es primero una foto fija, nos va a decir cómo está la microbiota en un momento muy concreto, sobre todo representa la última parte del intestino, porque las heces se forman sobre todo, y es donde es más abundante la microbiota, en la última parte del intestino. Entonces, si tenemos un desequilibrio de la microbiota en el intestino delgado, no se va a ver tan representado en un test de disbiosis. Entonces, es complicado, nos va a dar información, pero muy limitada. Yo siempre digo, los test de disbiosis los tiene que pedir un profesional de la salud porque quiera ver algo concreto, porque busque, ¿no? Sospecha que hay parásitos, sospecha o necesita saber el tipo de desequilibrio porque no sabe por dónde abordar a ese paciente. Pero cualquier persona no debería hacerse un test de disbiosis porque es una información muy difícil de descifrar. A veces que un microorganismo esté alto, si no se asocia con patología, es muy difícil saber qué implicación tiene eso, ¿no?, en la salud. Entonces, con pinzas. Normalmente que si tenemos, ¿cómo podemos saber si tenemos una microbiota equilibrada? Si vamos regularmente al baño, si las digestiones están bien, si no tenemos problemas de piel, ni alergias, ni tenemos pues un montón de infecciones, sospechamos que tenemos una microbiota equilibrada. Si tenemos periodontitis, mal aliento, digestiones pesadas, estamos muy estreñidos o tenemos tendencia a diarrea, siempre tenemos erupciones en la piel o incluso trastornos del humor. Cuando uno tiene ansiedad, puede tener un desequilibrio de la microbiota, que a veces no es la causa, es el efecto, pero ojo. Lo dijimos al principio, hay que atenderlo. Exacto, mejorando esa microbiota podemos también ayudar a la recuperación, aunque sea adyuvante al tratamiento farmacológico que haga falta, ¿no? Pero sí, yo atendería más a esos signos, a esos síntomas, para saber si tenemos una microbiota equilibrada o no y ponerse en manos de un profesional, porque al final es lo que nos va a ayudar a ir al origen y a poder solucionarlo.
Entonces, si yo siento que estoy bien, no tengo que pensar en esa parte de probiótico, pero ya has puesto algunos casos que es como pues erupciones en la piel, desequilibrios emocionales, estreñimiento, hinchazón quizás también, que es También. como aquí hemos hablado del hinchazón, de esa cantidad excesiva de gases. En esos momentos sí podemos tener ayuda, pero claro, ahora tú dices, sí tengo erupciones en la piel o me pica, tengo picores, tal. Que voy a la farmacia porque no me hago ninguna prueba, salvo algo que ya con gravedad, que lo tiene que prescribir, por supuesto, un profesional médico. ¿Qué le pido? Porque claro, yo veo que se habla mucho de probióticos, pero yo iría a la farmacia hasta el día de hoy, hasta antes de leerme tu libro, perdón, Naya. Una vez que te lees el libro, ya no vas a la farmacia a pedir cualquier cosa, pero es verdad, es decir, ¿cómo nos puedes ayudar a entender qué tenemos que pedir cuando vamos a la farmacia? A ver, es complejo, depende. Y aquí ya parezco como ya me sale la rama gallega, depende. Hay cosas más o menos sencillas, por ejemplo, más o menos sencillas. La mayor parte de las diarreas nos es de mucha ayuda esa levadura que comentaba antes que resiste los antibióticos, porque es una levadura, Saccharomyces boulardii, ayuda, por ejemplo, en las diarreas que causan los antibióticos, pues ayuda en ese tipo de diarreas. Cuando es de origen bacteriano también, o incluso esos virus gastrointestinales que a veces sufren los niños y los papás, Sí. pues también. El Saccharomyces boulardii podríamos decir que es un microorganismo que para diarreas ayuda mucho. Esto es muy general, pero es, digamos, de los pocos casos que se puede generalizar y seguramente acertemos, porque la mayor parte de la gente toma Saccharomyces boulardii y le va a estreñir un poco. Eso 100%. Luego hay cosas más complicadas, porque uno tiene una erupción y por qué puede ser. Pues puede ser porque tengamos exceso de histamina, porque sea una atopia, que ojo, en atopias hay estudios y hay estudios muy bonitos que se da a las mamás, porque al final hay que pensar que ese entrenamiento del sistema inmunitario, muchas de estas patologías, alergias, etcétera, tienen que ver con el sistema inmunitario y se entrena desde niños. Entonces hay estudios muy bonitos con probióticos que se da a las mujeres embarazadas y posteriormente a los bebés una vez el destete y se ve que disminuye el riesgo de eczemas, por ejemplo, o de atopias. Entonces, los probióticos pueden modular el sistema inmunitario de los más pequeños y hacer que tengan menos riesgo de estas enfermedades relacionadas con las alergias, por ejemplo. Pero claro, hay que identificar, ¿no? Porque podemos pues, tener ese síntoma, ¿no? Esas rojeces en la piel y ser por causas muy diferentes. Igual que la hinchazón, podemos estar hinchados, por ejemplo, porque hay un SIBO, o puede ser otra causa distinta. Entonces, identificar cuál es la causa es ideal, porque entonces así podremos saber con qué microorganismo atacarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, antes decía diarrea, pero si tengo el caso contrario, estreñimiento, pues tú dices, voy a ir al médico a decirle que tengo estreñimiento, puede ser, pero a lo mejor tú dices, que a lo mejor no sé si sirve el probiótico como una antesala al preocuparme más. Voy a ver si con un probiótico lo puedo arreglar o directamente me dirijo a una consulta, porque es claro, tú dices, para tantas pruebas, no sé si me van a hacer tantas pruebas por un estreñimiento, pero a lo mejor lo tenemos al alcance de la mano y es más sencillo, como puede ser tomar ese probiótico y nos ayuda. Claro, a ver, si estamos estreñidos, puede haber muchas causas, ¿no? O muchas alteraciones de la microbiota pueden estar detrás de un estreñimiento. Por ejemplo, el exceso de arqueas. Las arqueas son parecidas a las bacterias en simples, digamos, en que son microorganismos muy simples, pero son diferentes. Y muchas de ellas producen metano. El metano es un gas que ralentiza los movimientos intestinales. Entonces, si tenemos exceso de arqueas, normalmente este exceso de metano lo que hace es enlentecer los movimientos intestinales y suele haber mucho estreñimiento. Pero puede ser, por ejemplo, que tengamos estreñimiento porque haya pocos microorganismos o menos microorganismos de los deseados que producen ácidos grasos de cadena corta. Son estas moléculas que también están muy implicadas en la salud intestinal. Depende cuál sea la causa. Por ejemplo, en arqueas hay algunos Lactobacillus plantarum que contrarrestan las arqueas. Y en ancianos, por ejemplo, sabemos que, igual que te decía que los bebés están llenitos de bifidobacterias, sobre todo si están amamantados, se van perdiendo y en ancianos son muy críticos los niveles de bifidobacterias. Entonces, en personas mayores, por ejemplo, si das bifidobacterias suele mejorar mucho el estreñimiento, que es algo que padecen muchas personas mayores. Y luego el estreñimiento, no hay que perder de vista que hay que hidratarse bien, hay que moverse, hay que revisar la dieta porque a lo mejor no comemos suficiente fibra, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta
todo esto, vamos a beber suficiente agua, vamos a movernos y vamos a también comer suficiente fibra. Luego hay ciertos microorganismos, plantarum, o sea, varios plantarum sí que pueden ayudar con las arqueas. Y las bifidobacterias en general pueden ser también muy útiles en estreñimiento, tanto en bebés, si no tienen suficientes bifidobacterias, claro, como en ancianos. Me parece muy, 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 muy interesante, sobre todo porque es eso. Vamos disminuyendo, vamos perdiendo bifidobacterias a lo largo de la vida y ya las personas mayores tienen niveles, digamos, críticos. Y en caso, por ejemplo, de intolerancia, que antes traías el término, o una celiaquía, ¿hay algún tipo de probiótico que puedan ayudar a ese equilibrio? Claro, a ver, la celiaquía es una patología que tiene una base autoinmune. Ahí ya es como la solución, no puedes estar en contacto con el gluten. Pero sí es curioso que hay ciertos microorganismos que son capaces de degradar, por ejemplo, la gliadina, que es una de las proteínas del gluten. Obviamente, un celíaco tiene que estar fuera de contacto con el gluten, pero claro, si tú tienes problemas con el gluten, una sensibilidad, aunque no sea celiaquía, sabemos que hay ciertas cepas que nos van a ayudar a degradar esta gliadina, que al final es lo que produce ese daño o esa reacción del sistema inmunitario, ¿no?, frente al gluten. Y, por ejemplo, alguna Bifidobacterium breve. O sea, las bifidobacterias en este sentido, a nivel intestinal, al menos en nuestro entorno, son como un marcador muy de salud. Y hay alguna bifidobacteria concreta que tiene esta capacidad de degradar proteínas del gluten. Pero bueno, tiene mucho que ver ese tipo de patologías ya con, bueno, sistema inmunitario, de regulación de esa respuesta del sistema inmunitario, porque al final nos está atacando, ¿no?, nuestro propio sistema inmunitario en patologías autoinmunes. Y en intolerancias, en muchos casos las intolerancias que no implican al sistema inmunitario, simplemente pues no nos sienta bien un alimento, por ejemplo, mala absorción de lactosa o de algún otro azúcar, sí que tienen mucho que ver con que la barrera intestinal no esté íntegra. Y a nivel de la barrera intestinal también hay microorganismos que han demostrado mejorar esta función de barrera intestinal. Bifidobacterium longum, la BB536, ya es la cepa, ¿no? Es una combinación de números y letras. Esta bacteria me encanta. Aquí me sale la friki que llevo dentro. ¿Y por qué me encanta? Porque cuando uno se pone a buscar en las bases de datos, salen muchísimos artículos y por eso digo, me sale la friki que llevo dentro, porque yo ya feliz, bien, está muy estudiada. Y se ha demostrado que mejora la función de barrera intestinal, estimula que se produzcan proteínas que van a mantener muy, muy uniditas las células del intestino, que es lo que queremos, para que sea una verdadera barrera y solo permita el paso controlado de sustancias. Pues si no es un coladero, y ahí es donde entran partes de alimentos sin digerir en contacto, por ejemplo, con nuestro sistema inmunitario, y pueden surgir ciertas alergias. Entonces, muy, muy importante barrera intestinal. Y aquí sí que la microbiota en general y ciertas cepas probióticas pueden ser, juegan un papel importante. ¿Serviría esto como de manera generalizada? Porque yo lo pienso, digo, ¿quién no quiere tener una barrera intestinal sólida, no? Es como esto sería como a nivel de, quiero estar bien a nivel de salud, pues esto es algo que sí puedo cuidar y que sí me pueden ayudar los probióticos. Sí. Bueno, es que de hecho si tu microbiota está saludable, tu barrera intestinal estará saludable, porque dentro de esa barrera intestinal está esa capa de células que tienen que estar bien unidas, la capa de moco, que es fundamental, y una microbiota equilibrada y ciertas cepas probióticas van a estimular que se produzca una capa de moco adecuada y que nos proteja. Y luego la microbiota, que es otra barrera. Porque si tú tienes una microbiota equilibrada, por mucho que te comas una ensaladilla, no digo contaminada, pero bueno, porque tenga cierta salmonela, a lo mejor tu microbiota es capaz de resistir y te puede revolver un poquillo la tripa, pero tú superas eso perfectamente. Y si tú tienes una microbiota equilibrada y te comes esa misma ensaladilla, a lo mejor estás una semana con diarrea. Entonces, tener una microbiota equilibrada va a ser clave para que nuestras defensas estén bien y la barrera intestinal también. Entonces, sí, y prácticamente para todos los problemas de piel, por ejemplo, o muchas patologías autoinmunes, la alteración de la barrera intestinal es algo que está demostrado, ¿no? Hay también algún tipo, pues, como en el día a día, algo que nos puede afectar, como es el reflujo, y aunque me habías dicho como que en el estómago la microbiota no es tan abundante, pero ¿hay algún probiótico que nos ayude con esa molestia diaria? Vale, exacto, la microbiota del estómago, el estómago es un ambiente muy hostil, pero que haya poca microbiota no significa que no sea importante, porque vaya sí es importante. Entonces, sí hay algún estudio con, por ejemplo, algún Enterococcus faecium, que es un bicho que suena un poco a malo, porque hay alguno que es verdad, algún Enterococcus faecium que no es muy bueno, pero
hay otros que se han usado como probióticos, con que no produzcan toxinas, con que no tengan genes de resistencia a antibióticos, si no sean causantes de patologías, se pueden llegar a estudiar como probióticos. Entonces, algún Enterococcus faecium no patógeno se ha usado en reflujo y también Bacillus subtilis también se han usado en reflujo. ¿Por qué? Porque son microorganismos bastante resistentes. Para resistir en el ambiente ácido no vale cualquier microorganismo probiótico. Entonces, estos que son bastante resistentes sí se han usado en reflujo, mejorando pues, este tipo de sintomatología. ¿Qué probióticos serían interesantes para cuidar, que antes lo nombraban, la salud bucal? Por ejemplo, es que ya lo intuimos. Los típicos microorganismos que se usan a nivel oral llevan la palabra salivarius. ¿Por qué? Porque se han aislado de saliva o de la boca. Lactobacillus salivarius, Streptococcus salivarius, se usan muchísimo a nivel oral. Lactobacillus rhamnosus también, hay un montón de cepas. Aquí no digo la matrícula SP1, HN001, ¿por qué? Porque hay muchas cepas diferentes de rhamnosus que tienen efectos sobre la salud oral, como contrarrestando bacterias, por ejemplo, que producen caries, bacterias periodontopatógenas, que al final van a producir esa inflamación de las encías, e incluso en halitosis. Hay varios estudios también con diferentes cepas probióticas, algún Lactobacillus salivarius también y Streptococcus salivarius, que se ha visto que mejora la halitosis. Entonces, salud oral es que la microbiota oral es, un ecosistema muy, muy interesante y muy complejo. En general, salivarius nos puede echar una mano en la salud oral, sí. ¿Y para la salud vaginal? Los lactobacillus. Fíjate que esta microbiota sí que es sencilla, porque la microbiota vaginal debería estar dominada por lactobacillus. Hasta tal punto que las mujeres en etapa fértil, porque también va a cambiar nuestra microbiota, la verdad que va de la mano de los estrógenos, ¿no? Prepubertad pues es más diversa, porque no tenemos ese pico de estrógenos. Y después ya toda nuestra vida fértil debería de estar dominada por los lactobacilos, pero hasta un 99% de nuestra microbiota vaginal deberían de ser lactobacilos. Entonces, básicamente es relativamente sencillo. Lactobacillus crispatus, Jensenii, Gasseri, Acidophilus son esos habitantes habituales y suelen ser las especies probióticas que se seleccionan cuando queremos restaurar pues, una microbiota vaginal, por ejemplo. Me pareció como curioso que leí, que viene de tu parte, un estudio que decía que con probióticos, si estás intentando perder peso, con un probiótico puedes perder un 40% más. Bueno, es que al final sí, hay algún estudio con probióticos donde a la vez que la dieta, ojo, pero sí se observan grandes diferencias, ¿no? Entre el grupo que solo hacía dieta y los grupos que además de la dieta incluían ciertas combinaciones probióticas, sí se puede lograr una diferencia en la bajada de peso. Piensa que la microbiota tiene un papel muy importante en cómo transformamos lo que comemos, ¿no? Y hay microbiota, la microbiota de personas, por ejemplo, obesas, es una microbiota que es muy eficiente. Es decir, comiendo lo mismo, porque habrá personas que hayan dicho esa frase, es que yo como lo mismo que mi marido o mi hija y yo engordo más que ellos, ¿vale? Porque a lo mejor tu microbiota es distinta. Además de las hormonas, porque es verdad que el sistema hormonal juega un papel también muy importante. Pero es cierto que hay microbiota, la de las personas obesas, que es más eficiente obteniendo energía del mismo alimento. Entonces, partiendo de ese punto de vista, por supuesto que modulando la microbiota podemos hacer que, se produzcan unos niveles adecuados de ácidos grasos de cadena corta, que la sensibilidad a la insulina sea adecuada. Es decir, todo lo que es la modulación del metabolismo va a ser muy importante por parte de la microbiota. Entonces ahí es donde podemos entra en juego los probióticos y ciertas cepas probióticas que sí han demostrado un efecto que se dice antiobesogénico. Ahora entiendo lo de la revolución de los probióticos. Hay probióticos para todo. Sí, claro, desde el punto de vista de que la microbiota está implicada en tantas funciones, modulando la microbiota con probióticos, pues la verdad es que se puede influir en muchas. Que ya lo digo, es que no es la panacea, porque cuántas personas dicen, quiero un probiótico para esto, vale, ¿y cómo te alimentas? ¿Y cómo descansas? ¿Y cómo tal? Si todo eso está mal, puedes elegir la cepa más estudiada, que al final las pastillitas mágicas, obviamente el cuidado de la microbiota implica cuidar la salud y cuidar muchos aspectos de nuestro estilo de vida. Y luego están los probióticos, que sí que son una herramienta y una palanca fantástica
para acelerar muchos de estos procesos de, bueno, pues mejora de la salud en general. Me recuerda a la conversación que tuve con Ansu González. Ella está especializada en SIBO. Y hablábamos de, al final es que la gente tiene que tomar el control de su vida. Entonces, cuando de su vida, de su salud, obviamente de su vida, pero con la salud. Cuando tú tomas el cuidado de tu propia salud, que eso no significa no ir al médico cuando se necesite, pero cuando quieres cuidarte, quieres cuidar pues esos hábitos de descanso, quieres los niveles de estrés, la alimentación, el movimiento, entonces cuando cobra sentido, también poder utilizar este tipo pues, de probiótico para poder como mejorar los niveles en general de salud, pero es verdad que si no tomamos el control de nuestra salud y lo estamos dejando todo en manos ajenas, cuando me pase algo ya lo soluciono, pues claro, deja de tener sentido los probióticos. Claro. La pastillita es mágica no, pero bueno, una herramienta más que nos puede ayudar a mejorar si todo va en consonancia, porque ya digo, es que a nivel de microbiota la alimentación y los hábitos de vida impactan muchísimo. Entonces, o cuidamos eso o va a ser más difícil que el probiótico nos ayude. Estaba pensando, ¿no? En supermercado, cuando veo la palabra o probiótico o algo que nos ayuda a un alimento, como puede ser el colesterol. ¿Hay probióticos que nos ayudan, vamos a decir, a reducir el colesterol del malo? O sea, la microbiota está implicada en el metabolismo del colesterol 100%. Y por diferentes mecanismos. Esto se ha estudiado bastante, que hay diferentes microorganismos que pueden hacer cosas distintas. Por ejemplo, hay unos que introducen el colesterol en sus membranas. Las membranas celulares de las bacterias tienen colesterol. Entonces, si introducimos más colesterol si esa bacteria introduce colesterol en sus membranas, al final es colesterol que está absorbiendo. Vale. Otras lo transforman en un producto que se va a excretar por las heces, ¿no? Transforman el colesterol en coprosterol, vale, y eso se excreta más, con mayor facilidad, ¿no? Luego otras lo van a pegar a sus membranas también. Y otras bacterias tienen la capacidad de transformar los ácidos biliares, haciendo que el colesterol es fundamental para formar ácidos biliares. Entonces, si transforman los ácidos biliares y tenemos que fabricar de nuevo ácidos biliares, tenemos que consumir colesterol. Entonces, hay muchos mecanismos distintos por los que la microbiota y ciertas cepas probióticas pueden modular los niveles de colesterol. Entonces sí, pueden jugar un papel importante en los niveles de colesterol. ¿Qué pasa? Que mucho del colesterol, la mayor parte, pues es endógeno, ¿no? Pero digamos que sí, hay muchos mecanismos por los que pueden modular los niveles de colesterol, la microbiota. Y los probióticos, claro. Hemos hablado que los microorganismos existen desde casi que existimos nosotros, no sé si literalmente desde que existimos. Hombre, antes. Que somos bacterias nosotros. Claro, Asu me decía, somos un saco de bichos. Sí, 100%. Pero, ¿se están redescubriendo ahora? Es decir, ¿por qué ahora escucho hablar más de probióticos que en toda mi vida? A ver, yo creo que fue desde el año 2011 o 2012, conocemos más la microbiota, ¿no? Gracias a, pues bueno, al final lo que conocemos es el ADN. Gracias a que hay herramientas que nos permiten conocer más el ADN de la microbiota, bueno, pues empezamos a descifrar cómo es la microbiota de personas sanas, qué patrones tiene, cómo es la microbiota de personas con X patología. Esto ha sido una revolución a partir del año 2011-2012, claro. Reciente, pero en la última década es cuando más se ha empezado a hablar de microbiota, porque es cuanto más la conocemos. Y todavía lo que nos queda, porque más o menos como el 50%, un poco menos. En nuestra microbiota también hay virus. Y la parte vírica de la microbiota es bastante desconocida. Entonces, hay como un 50%, yo creo que ahora es menos, de todo el ADN de la microbiota que no sabemos a qué se corresponde aún. Y eso es lo que te tiene enganchada a ti de este tema. A ver si sabemos un poco más. Entonces, nos queda aún mucho por saber. Pero es eso, esta explosión tan grande es desde el año 2012, sobre todo porque conocemos más la microbiota, empezamos a conocer que sí hay patrones, es decir, hay en ciertas patologías que hay pues una alteración, digo patrones porque la microbiota es distinta, la tuya, la mía, podemos estar igual de sanas y ser totalmente distinta. Y lo mismo en dos personas con la misma patología, puede ser diferente su microbiota, pero hay rasgos comunes, ¿no? Microorganismos que suelen estar elevados, otros que están en menor proporción, y esto nos permite, bueno, empezar a descifrar que quizá la microbiota, aunque no sea la causa,
sí, ese desequilibrio puede estar haciendo que esa persona no mejore. Y entonces, bueno, a partir de ahí podemos intervenir, en este caso con probióticos, ¿no? Para restaurar el equilibrio de la microbiota. Pero es eso, gracias a que desde el año 2012 conocemos mejor la microbiota. ¿Y realmente los probióticos los podrían tomar desde un niño hasta una persona mayor que justo ha sacado? Es decir, no es a partir de X edad o hasta X edad, es decir, es para todo. Sí, de hecho hay muchos estudios, por ejemplo, en niños prematuros de poco peso, muchos estudios con probióticos, que le dan probióticos y, por ejemplo, se ha visto que tienen menos riesgo de enterocolitis necrotizante, que es, bueno, es un riesgo, ¿no?, de estos niños prematuros. Sí, se pueden usar y se usan en muchos estudios desde bebés, pero fíjate que a mí también muchas veces me consultan, ¿le puedo dar probióticos a mi bebé? ¿Qué tiene tu bebé? No, nada, para reforzar. Digo, claro, ahí yo, si un niño es prematuro, si un niño tiene bajo peso o se le da un antibiótico, hombre, si se le da un antibiótico a un niño pequeño, obviamente, pues puede estar indicado un probiótico porque le vamos a fastidiar la microbiota. Pero si un niño está sano, pues cuidemos su alimentación, cuidemos pues todos estos hábitos de vida y yo no entraría a dar probióticos, pero desde bebés hasta niños mayores. ¿Dónde hay cierta, digamos, reticencia a dar probióticos? Cuando hay un sistema inmunitario muy, muy, muy comprometido. Ahí es donde quizá pueda haber algo de reticencia. O cuando también... ¿Qué es un sistema inmunitario muy comprometido? Pues una persona que esté muy inmunodeprimida, que esté con tratamientos, por ejemplo, oncológicos, pero ojo, que también se da mucho en oncología. Simplemente cuando hay muy poquitas células inmunitarias, ahí puede haber precaución. Precaución. No es que haya muchos estudios que digan es que aumenta el riesgo, pero siempre hay que tener precaución. Y también hay que tener mucha precaución cuando hay una vía central. Lo típico que tenemos una vía... ¿Y por qué? Porque por muy amigo que sea un microorganismo probiótico en nuestro intestino, si nos contamina esa vía central y llega a la sangre, pues puede ser un problema. Y ya está. Y es que ese probiótico, si te lo tomas por vía oral y llega a tu intestino, ¿iba a ser malo? No, pero claro, ha llegado al sitio inadecuado. Entonces, precaución en personas muy inmunodeprimidas o que tienen estas vías centrales por cuestiones de contaminación, pero el resto de la población, al final... Hay que pensar que nosotros estamos tomando microorganismos. Una manzana tiene su propia microbiota. Entonces, diariamente estamos tomando... Y los bebés ya ni te digo. La leche materna tiene, pues depende de cada mamá, ¿no? Pero un bebé puede tomar diariamente decenas de miles de microorganismos. Es ya un probiótico, podríamos decir, la leche materna. Entonces, no nos es algo tan ajeno. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener cierta precaución en algunos casos muy concretos. Claro que cuando hablamos de microorganismos pensamos en bichitos. Dice que estoy tomando bichitos. Sí, sí. Y bueno, y esos bichitos de la leche materna, es que ya te digo, o sea, es oro puro. Eso son nos ayudan a colonizar ese intestino de los niños y es, vamos, un gran probiótico. Exacto. Dar un probiótico a un niño que esté recibiendo lactancia materna, pero si ya tiene el mejor probiótico del mundo, que es esa leche que está llena de bichos buenísimos, esas bifidobacterias. Entonces, eso es lo más habitual del mundo. Y luego con alimentos fermentados, todas las culturas ancestrales, tienen sus alimentos fermentados. Hemos estado siempre en contacto consumiendo esos microorganismos vivos a través de los alimentos fermentados. ¿Qué pasa? Que los alimentos fermentados son mezclas heterogéneas de microorganismos, no sabemos 100% la cantidad, exactamente los microorganismos tampoco, porque sí que hay estudios de que tú añades, ¿no?, al inicio de la fermentación unos bichos que luego al final de la fermentación es otro ecosistema distinto. Mutado. Claro, está vivo, cambia, está vivo. No lo podemos considerar como una terapia con probióticos donde sabemos el bicho concreto, la cantidad concreta, pero bueno, que hemos estado en contacto siempre con microorganismos. Es lo más natural, diría yo. Pero nos cuesta asimilarlo o verlo, ¿no? No verlo. Es decir, que yo me estoy comiendo un saquito de bichos, que soy bicho y como bicho y con eso soy más saludable. Es que claro, la palabra bacteria, la palabra virus... tienen mala fama porque nos hacen daño, pero justo estamos revertiendo, ¿no?, esa información o ese aprendizaje que tenemos, estamos desaprendiendo de que son malos y que hay algunos que son muy buenos. Sí, es que casi lo diría al contrario, es que la mayor parte son muy buenos y hay algunos que
que son un fastidio, ¿no? Por lo menos a nivel de las bacterias, que la mayor parte de las bacterias son bacterias beneficiosas o inocuas. Y luego hay alguna que puede ser fastidiosa. Y normalmente suele tener que ver mucho la microbiota con el equilibrio. Helicobacter pylori, igual nos suena, uy, malísimo en el estómago, el enemigo número 1. La mitad de la población tiene Helicobacter pylori en su estómago. Y la mayor parte están sanos. Hay un porcentaje de, pues un 10% de estas personas que pueden tener síntomas y ahí es donde hay que tratarlo. Pero si está en una proporción bajita y la microbiota, el resto de la microbiota está bien, no tiene por qué suponer un problema. En el caso de que suponga un problema, viene un antibiótico, porque es el sistema que es verdad que el antibiótico ha salvado vidas y ahí su función, ahí no podemos discutirla, pero en este caso, por ejemplo, con un probiótico nos ayuda, necesitamos el antibiótico. Así, en muchos casos hay que dar antibióticos, eso sin duda. Que hay microorganismos probióticos que, por ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori, pueden llegar a contrarrestarlo, sí. In vitro esto se ha visto, ¿eh? In vitro. En la típica plaquita que tú pones un Helicobacter y pones otra bacteria y acaba inhibiendo el crecimiento del Helicobacter, 100%. ¿Qué pasa? Que eso es más lento, esto se puede hacer a lo mejor en personas que tengan Helicobacter pero no tengan sintomatología, no tengan úlceras, no sea un gran problema todavía el Helicobacter, ¿no? Sino, obviamente, lo más rápido es, entre comillas, cargarse el Helicobacter con un antibiótico, aunque también tiene muchos efectos secundarios, porque si solo fuera cargarse el Helicobacter es que te cargas el resto de la microbiota, pero bueno, entonces ahí sí que deberían de ir de la mano, ¿no? Los antibióticos pueden, sin duda, ayudarnos con el Helicobacter, pero hay que apoyarse en un probiótico, en uno o en varios, para que la microbiota, el resto de la microbiota, no sufra tanto estas terapias que son muy... Porque un antibiótico lo que hace es, como no hay cepa, entonces no sabemos qué necesitamos para matar el qué. Un antibiótico es un arma de destrucción masiva dentro de nuestra microbiota, entiendo. Sí, bueno... Llega y arrasa. Hay algún tipo de... O sea, hay varios antibióticos, ¿no? Pero digamos que sí, que un antibiótico no va a diferenciar entre, uy, esta bacteria que es mala y esta que es una bacteria amiga, ¿no? Claro, se ataca todo y luego la microbiota tiene que, poco a poco, tiene cierta capacidad de resiliencia, pero poco a poco tiene que volver a un nuevo equilibrio que le cuesta. Por eso ahí es donde, si aplicamos un probiótico, va a ser más rápido. Se ha visto que si se acompaña el antibiótico a la vez que un probiótico, hay menos riesgo de disbiosis. Es decir, hay menos riesgo que después de esa terapia antibiótica tú tengas una microbiota desequilibrada y cierta sintomatología. O esas diarreas que se asocian mucho a la terapia antibiótica. Si lo acompañas de un probiótico adecuado, de un Saccharomyces boulardii, por ejemplo, Rhamnosus GG también se da bastante, a la vez que el antibiótico, la sintomatología, esos efectos secundarios de los antibióticos se reducen y hay menos desequilibrio de la microbiota. Bueno, pues no creo que la lucha sea tanto en voy a dar un antibiótico o un probiótico, sino en que se puedan combinar. En complementar, claro, ¿no? en complementarlos, sí. Aunque en algunos casos seguramente se pudiera dar solo probiótico y no un antibiótico, ¿no? Pero bueno, yo creo que deberían de ir de la mano, eso seguro. Y cuando, por ejemplo, pues vas a la farmacia, porque claro, yo pienso a alguien que nos está viendo, nos está escuchando y dice, pero estos bichitos, ¿dónde se compran? ¿Eso vienen en un frasco? ¿Cómo veo yo o no veo los bichitos? Vienen en... Porque yo hay veces que pienso, he leído sobre cápsula, yo digo, pero si son bichitos y están vivos, ¿cómo me están metidos en una cápsula que no veo vida ahí dentro? No pienso que pueda haber vida en un sobre, en una pastilla, es decir, ¿cómo puedo comprar o cómo se presentan los probióticos? Sí. No, bueno, esta pregunta me gusta mucho, porque es cierto. Yo también me lo he preguntado. Yo también me he preguntado cómo llega, porque es, primero, cómo llega una bacteria viva de la boca al intestino, porque es un viaje complicado. No pasaría, si tenemos una barrera ácida, o sea, un estómago verdaderamente ácido, no pasan tantos microorganismos, no deberían pasar. Entonces, por eso, aunque decía que la manzana tiene su propia microbiota, no creamos que de repente en el intestino llega a haber tantas bacterias. Entonces, ¿cómo se presentan los probióticos? Pues se pueden presentar exactamente en polvo, en cápsula, en sobres. Lo que vemos ese polvillo realmente son las cepas, los microorganismos, sean bacterias o sean levaduras, que están liofilizados. La liofilización es como, pues se deshidratan, ¿no? Y quedan dormidos. Están esos microorganismos secos, dormidos.
que cuando se hidratan reviven. Claro, esto hay que hacerlo. La mayor parte de los microorganismos, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, son anaerobios. Entonces, idealmente no, o sea, los probióticos deberían de hacerse en exclusión de oxígeno, ¿no? Fabricados en exclusión de oxígeno, estar liofilizados, y muchas veces no llega solo con liofilizarlos, con secarlos, sino que los protegen, los microencapsulan con polisacáridos, incluso a veces con proteínas. ¿Para qué? Para que se formen unas capsulillas que al final protejan a esos bichos del paso, por ejemplo, del estómago y lleguen al intestino y estén activos en el intestino. Entonces, cuando vemos el polvillo, eso no es simplemente la bacteria que se secó y ya está. Suele ser la bacteria liofilizada, sequita y encapsulada, microencapsulada. Entonces, bueno, sí que tiene su tecnología y de hecho hay varias formas de microencapsular, cada una tiene su éxito. Por ejemplo, los probióticos que son líquidos son más fastidiosos porque ahí ya está activa la bacteria, claro, ahí no está dormidita. Entonces, tienen una vida útil muchísimo más corta. Típico probiótico para bebés que va en gotitas, eso te dura muy poco. Y dices tú, ¿por qué dura tan poco? Bueno, porque ya está activa esa bacteria, entonces va a durar por lo que va a durar, porque luego ya pues, se va perdiendo capacidad. Entonces sí que tienen bastante ciencia detrás, ¿no? En cómo se fabrican esos probióticos. Claro, para que lleguen y hagan su función tienen que estar vivos. Yo digo, Exacto. ¿cómo me tomo algo que no veo vida ninguna? Que sabemos que hay vida invisible a nuestros ojos, ¿no? Pero ahí me cuesta creerme que en una cápsula haya vida, ¿no? Entonces necesitaba esta explicación y necesito otra más. Dime. Estas ya son de curiosidades personales cuando entro en el mundo de los probióticos. Si son organismos vivos, necesitan alimentarse. ¿Cuál es el alimento que tienen nuestros bichitos en nuestro cuerpo? ¿De qué se alimentan? Buenas, voy a interrumpir el episodio para decirte una cosita. Espero que sea importante. Hombre, es muy importante, que es que cada vez nos quedan menos entradas ¿Entrada? del evento. ¡Evento! ¡Evento presencial! El evento ¡Que nos vamos de evento! ¡Que nos vamos! Evento de Tiene Sentido Podcast. Es el primer episodio en vivo que vamos a grabar, 29 de marzo, en Málaga. Quiero verte, quiero sentirte, quiero estar contigo en una sala. 29 de marzo en Málaga. ¿Cuántas entradas quedan? No lo voy a decir. Mejor corre y compra una porque eso te asegura que puedes venir. Tienes toda la información en el enlace en la descripción, así que... Un evento, tiene sentido. Mira, bueno, esto es como la microbiota. ¿De qué se alimenta la microbiota? Bueno, pues hay bichos en tu microbiota que se alimentan del moco, de ese moco que decíamos que protege el intestino. Luego, los carbohidratos complejos, por ejemplo, ¿no? La fibra soluble, la soluble, porque esa suele ser fermentable, tiene capacidad de ser fermentada por la microbiota. Toda la fibra soluble que comemos va a ayudar a nutrir a nuestra microbiota y a muchas bacterias o levaduras probióticas que podamos tomar. Entonces, luego, en general, todo con lo que nos alimentamos, ojo, que las grasas también los alimentan, que la proteína también, pero en general, una microbiota saludable y muchos de los microorganismos probióticos que se usan de forma habitual degradan carbohidratos. Entonces, los carbohidratos complejos suelen ser el alimento de nuestra microbiota. El alimento favorito. Sí. Pero ¿y esas dietas que quitan los carbohidratos? ¿Tienen algún efecto a nuestra microbiota? Por ejemplo, las dietas que reducen mucho los carbohidratos, esto se ve, por ejemplo, se ve mucho en estudios en cetogénicas, que disminuyen bacterias sacarolíticas, que le dicen, es decir, bacterias que degradan los carbohidratos, como bifidobacterias y alguna otra bacteria de este tipo, y aumenta Akkermansia. Akkermansia, mucinífila, menuda nombre tiene esta bacteria, se alimenta del moco. Y como se alimenta del moco, su proporción va a aumentar respecto a las otras, porque a ti te falta el alimento, pero a mí no me falta el alimento. Y entonces aumenta Akkermansia. Y Akkermansia se asocia con salud metabólica, por ejemplo, está muy bajita en personas obesas, en personas con diabetes. Entonces, parece que el efecto que tiene sobre la salud metabólica que puede tener la dieta cetogénica, que a algunas personas le funciona bien, en parte puede ser porque aumenta Akkermansia. Que Akkermansia, en sus niveles saludables, digamos, pues tiene un impacto muy positivo en la salud metabólica. En función de lo que comamos, así va a ser nuestra microbiota. Entonces, nuestra microbiota y los probióticos que ingerimos se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos. ¿Y de qué nos tenemos que alimentar concretamente para tener esos probióticos de manera natural? Es decir, ¿qué alimentos tienen qué tipo de probióticos?
Bueno, claro, ya antes lo decíamos, los fermentados tienen microorganismos vivos. Pues claro, incluir fermentados está muy bien, sobre todo si son fermentados de verdad. O sea, si tienen microorganismos vivos, porque si son los pasteurizados del supermercado, pues poco microorganismo tiene. No todo lo que se vende en el supermercado como fermentado o como alimento probiótico es un alimento probiótico. Realmente, yo sí que soy, para eso sí que me pongo un poco quisquillosa, es como los fermentados están muy bien, pero para mejorar la microbiota en general. Como dentro de todas esas estrategias de nuestro estilo de vida, incluir alimentos fermentados, genial, para tener una microbiota saludable, porque sabemos que hay algunos de los probióticos comerciales que se emplean hoy en día, que se comercializan, se han aislado de fermentados tradicionales. Muchos lactobacillus plantarum, el nombre ya nos indica plantarum, que puede venir de vegetales, y sí, efectivamente, muchos de los plantarum que se comercializan como probióticos se han aislado de fermentados de bases vegetales, fermentados, bueno, tradicionales. El Saccharomyces boulardii, que puedo hablar yo de esta levadura porque es que me fascina, se aisló en el año 1923 de una especie de infusión que un microbiólogo francés estaba en lo que era antes Indochina y había un episodio de diarrea generalizado, pero los locales no tenían diarrea. Y veía él que tomaban una infusión de litchi, mangostán, y dijo, vale, ¿qué tiene esta infusión? Aisló, hizo una prueba de microbiología y vio que era muy abundante Saccharomyces boulardii. La aisló, se patentó y lleva desde el año 1923 estudiándose esta levadura. Claro, o sea, es que ahora mismo quizás es mucho más sofisticado porque el uso de probióticos sabemos la cantidad, sabemos la cepa, pero la base en muchos casos viene de estos alimentos fermentados que han sido una gran fuente de probióticos. Y luego hay otros probióticos que se aíslan de los humanos también, se han aislado de nuestras propias heces, de muestras de saliva y de la leche materna. Hay muchas cepas probióticas que se han aislado de la leche materna. Seguimos con la alimentación y vamos a ir descubriendo, porque esto es todo, se va abriendo nuevas cajas cada vez que vamos hablándola ya. En cuanto a la alimentación, ya hemos hablado de los fermentados, que es como muy importante incluir esos fermentados en nuestra dieta, pero ¿qué más alimentos nos ayudan a tener una microbiota equilibrada? Vale, claro. Hay personas que me dirán ahora, bueno, porque yo no puedo comer fibra porque me sienta mal. Claro, tú no puedes comer fibra porque no tienes una microbiota equilibrada. Claro. Porque ahí entro. La mayor parte, o sea, en general, ¿qué es lo que nutre a nuestra microbiota? Pues la fibra soluble, los polifenoles. Cuando dice fibra soluble, ¿dónde se encuentra la fibra soluble? En hortalizas, verduras, frutas, y además hay que comer variedad, porque vamos a tener en los tubérculos patata, boniato, por ejemplo, almidón resistente, en manzanas tenemos pectinas, en las alcachofas, en los espárragos, inulina, es decir, cada alimento tiene muchos, ¿no? Pero igual predomina un tipo de fibra concreta, un tipo de prebiótico. El prebiótico, probiótico es bichillo, prebiótico podemos definirlo como el alimento de nuestra microbiota. Entonces son compuestos que no nos nutren a nosotros. Nosotros con esa fibra no hacemos nada, no obtenemos energía. Sin embargo, es fundamental porque nutre a nuestra microbiota. Favorece además el crecimiento de especies beneficiosas. Y gracias a la fermentación de estos prebióticos, de esta fibra, producen sustancias como los ácidos grasos de cadena corta, de los que nosotros nos beneficiamos. Entonces, fundamental todas estas hortalizas porque, digamos, y además variedad, porque nos van a aportar diferentes tipos de prebióticos. Luego los compuestos fenólicos, que también están en la fruta. Seguro que hemos oído, hay que la copita de vino que está muy bien porque tiene resveratrol. Lo que tiene resveratrol es la uva. Cómete una uva o unas pocas uvas y vas a obtener resveratrol, que es un compuesto fenólico que a la microbiota le encanta. Todos los colores, ¿no? La uva, la granada, la calabaza, todos estos colores. Nuestro plato debería estar con todos los colores del arco iris, porque entonces aportamos compuestos distintos. Los compuestos fenólicos están en muchas hortalizas y en muchas frutas. Y al final es una alimentación muy básica. Frutas, hortalizas, proteína de calidad, grasa de calidad. ¿En qué tipos de pescado, qué tipo de carne encontramos mejores probióticos? No probióticos, sino más bien el alimento de la microbiota. Por ejemplo, el omega 3, todo lo que son pescados grasos. El omega 3
aunque parezca poco intuitivo, también podemos considerarlo prebiótico, porque el omega 3 favorece el crecimiento de especies beneficiosas. Por supuesto, grasa de calidad, aguacate, aceite de oliva. El aceite de oliva también tiene un montón de compuestos fenólicos, el aceite de oliva, que va a impactar en nuestra microbiota de un modo saludable. Lo que son todo hortalizas, frutos secos, legumbres, tiene un montón de carbohidratos complejos que no nos nutren a nosotros, sino que van a nutrir también a nuestra microbiota. Entonces, una alimentación básica, pero vamos, como esta, digamos, pirámide de la dieta mediterránea, ¿no? Que podríamos decir. Esta es la pesco mediterránea, La pesco ¿no? mediterránea. Ya hemos hablado, seguro que ya te ha hablado alguien de ella. Sí, pero que es una alimentación muy básica. Yo creo que era la alimentación que hacían nuestras abuelas. Menos ingredientes y alimentos más básicos. ¿Y los ultraprocesados qué impacto tienen en nuestra microbiota? Bueno, es que los ultraprocesados que tienen aditivos, tienen azúcares. Ojo, porque el azúcar pues, puede ser mejor o peor, pero los edulcorantes acalóricos, ya te digo yo, que dañan mucho la microbiota. Bueno, y tanto que hay algunos que causan diarrea, que eso ya lo podemos, ya casi es intuitivo, ¿no? Decir, vale, si me está causando diarrea, me está alterando la microbiota. Grasas poco saludables, muy poca fibra. Obviamente, y de esto hay topocientos estudios que analizan la composición de la microbiota de personas que se alimentan con un patrón de alimentación o con otro, y la microbiota es pobre, es una microbiota poco diversa, hay menos bacterias beneficiosas y, por ejemplo, alteración de lo que es el metabolismo microbiano, ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, neurotransmisores, etc. La microbiota es alterada. Es tan fácil, pero a la vez tan complejo volver a una alimentación donde no haya pues esa parte de ultraprocesado, que es lo que tenemos en mayor cantidad y más a mano en cualquier supermercado. Sí, pero ya te digo, es que es como volver un poco a la alimentación de las abuelas, porque es que cuanto menos ingredientes, mejor. Y cuando voy al supermercado y me encuentro esos alimentos que pone probiótico, las kombucha, probiótico, se está utilizando como un reclamo ahora publicitario el hecho de que sean probióticos o ayuden a nuestra microbiota, pero a través de esa palabra que pone probiótico. Y yo me decía, no son que tengan probióticos, es que alimentan nuestros probióticos. Entonces, cuando yo veo ese reclamo en un packaging de un alimento, ¿me lo creo o no me lo creo? A ver, sí que se usa como reclamo publicitario, yo lo creo. Y de hecho, la legislación es un poco laxa, ¿eh? Porque yo te puedo decir cuál es para mí la definición, para mí no, bueno, para la comunidad científica la definición de probiótico, y no es seguramente, no lo cumple en el yogur de turno que pone probiótico en grande. Se usa como reclamo, pues asocia con la salud y se tira de ahí. Claro, si tiene microorganismos, da igual que estén vivos, que estén muertos y que en cantidad estén, que ya se puede acuñar el término probiótico. La legislación no es nada no es nada estricta con esto. La definición de probiótico es microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio. Tienen que estar vivos, tienen que estar en una cantidad adecuada. Ya te digo que no, en España no hay una legislación muy estricta con esto. La comunidad científica dice tiene que haber mínimo 1.000 millones de microorganismos para que tenga un verdadero efecto, porque al final hace falta una cantidad mínima. Tú en el yogur de turno yo no sé cuántos hay, pero... Y luego por encima están eso llega al intestino, bueno, o sea, ¿qué efecto tiene sobre la salud? El efecto que tienen estos alimentos que son fermentados sobre la salud en muchos casos viene porque el propio alimento se ha transformado. Una persona te puede decir, a mí me sienta mal la leche, pero me sienta mejor el yogur, porque al final tiene menos lactosa. Entonces es casi, vale, pero es por esos bichos que tienen con los que se han fermentado el yogur, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, que no sabemos si están vivos cuando te lo vas a comer tú, o si llegan al intestino. Pues seguramente no es por esos microorganismos, es por la transformación que han realizado esos microorganismos. Es muy difícil en los fermentados separar si el efecto beneficioso es por los bichillos o por la transformación del alimento que han hecho esos microorganismos. Entonces, yo lo creo así, que se hace mucho marketing con los probióticos, que luego esto va en detrimento de los probióticos o de cuando uno quiere emplear los probióticos con uso terapéutico, ¿no? Porque como ya es una palabra tan usada, ya la cogemos como un poco de reticencia.
Empezamos por probiótico, después se incluyó el término prebiótico, pero la familia de bióticos es todavía mayor que si los inmunobióticos, simbióticos, es decir, una persona, como decía antes, que quiere tener el control de su salud, ¿qué término tiene que conocer? Mira, yo te digo tantas palabras. ¿Sabes qué nos pasa a los humanos? Que nos encanta clasificar. Nos encanta clasificar. Y estos son clasificaciones de lo más arbitrarias. Porque tú tienes un probiótico, ¿no? Que si ha demostrado un efecto sobre el sistema inmunitario, lo podemos llamar inmunobiótico. Pero igual esa misma cepa, hay estudios que ven que mejora la ansiedad, entonces podemos decir que modula el eje intestino-cerebro. Es un psicobiótico. Es un probiótico, es un inmunobiótico, es un psicobiótico. Y esto puede llegar al infinito. Simbiótico, por ejemplo, es cuando incluye microorganismos vivos, un probiótico, y una fracción de prebiótico, pues algo de fibra, algún tipo de carbohidrato complejo que puede ser fermentado, ¿no? Entonces esto es infinito, pero esto es por la manía esta que tenemos los humanos de clasificarlo todo y es un poquito arbitrario. Entonces, bueno, con quedarse con el concepto probiótico, microorganismo, prebiótico, el alimento de la microbiota, y si queremos simbiótico, que sería estas que combinan los dos, yo creo que es más que suficiente. Con eso tenemos, ¿no? Para empezar. Sí. Y en el caso de cuidar nuestra salud, algo que tendemos también y que a veces es necesario, depende de la persona, son los suplementos. ¿Qué relación tiene el suplementarse con la microbiota y con esa parte de probiótico? Bueno, a ver, los suplementos al final, como digamos, muchos aportan micronutrientes, tienen un impacto en la microbiota. Por ejemplo, la vitamina D. Se sabe que las personas que se suplementan con vitamina D tienen una microbiota más diversa y que favorece el crecimiento de especies beneficiosas y que tiene un impacto importantísimo la vitamina D también sobre la función de barrera intestinal. Entonces, las vitaminas igual, muchas vitaminas también van a favorecer el crecimiento de ciertos microorganismos, de otros. Entonces, la suplementación no está sí que tiene un impacto en la microbiota. Bueno, depende de cuál, pues puede ir más de la mano o menos de la mano de una microbiota equilibrada. A veces, pues eso, si tenemos un desequilibrio de la microbiota, nos va a sentar mejor o peor un tipo de suplementación. Pero bueno, sí, sin duda va a impactar en la microbiota muchos de estos suplementos. ¿Qué suplementos así de manera generalizada? Y después que cada uno lo lleve a su terreno, por favor, con sus datos y sus cifras. Pero ¿qué suplementos nos ayudarían, como la vitamina D, a tener o a equilibrar la microbiota? Ay, pues es que, o sea, depende. Por ejemplo, hay como una suplementación muy básica. ¿Y por qué digo muy básica? Realmente, si viviésemos en un entorno muy ideal, donde hubiese suficiente contacto con la naturaleza, luz, nos alimentásemos con vegetales de suelos bien nutridos, igual no hacían falta estos nutrientes que te voy a decir. Pero claro, el ritmo de vida actual pues lo pone un poco difícil, pero hay como una suplementación básica que te impacta bien en la microbiota, pero que es como muy básica, que la gente debería revisar si le hace falta, y es el magnesio. A muchas personas le hace falta el magnesio, la vitamina D. Bueno, yo misma tengo déficit de vitamina D. Bueno, ahora yo creo que estoy un poco mejor, pero yo he tenido déficit de vitamina D. Yo también. Y el omega 3. Habrá personas que digan, yo es que como suficiente pescado azul, genial, pero revisemos si todos comemos suficiente pescado azul. Esto es como un básico, ya te digo, el omega 3 impacta de forma positiva en la microbiota, la vitamina D impacta de forma positiva en la microbiota, y el magnesio, que quizá no tiene tanta relación con la microbiota, el magnesio, como vale, está mal dicho, pero como vale para todo, ayuda con el descanso. Ese mensaje se me quedó a mí. El magnesio ayuda es una molécula muy importante, es un mineral muy, muy importante para formar ATP, que es la molécula de intercambio de energía. Entonces, todo lo que requiere energía requiere magnesio. Y hay personas que necesitan mucho magnesio, pues para descansar, si haces mucho deporte, si estás muy estresado, porque hay un ciclo vicioso de consumo de magnesio. Entonces sí que soy un poco friki yo de los probióticos y un poquito también del magnesio. Vale. ¿Existen bacterias de la felicidad? Esto también suena un poco sensacionalista, pero es cierto, es cierto que la microbiota impacta a través de esa comunicación que existe entre el intestino y el cerebro en el funcionamiento cerebral. Y que
se asocia, yo no digo que todas las personas que estén tristes, que tengan ansiedad o que tengan estrés, sea por la microbiota, pero como es de doble, esa comunicación que existe entre el intestino y el cerebro es una comunicación de doble sentido. Si tú estás estresado, si tú tienes ansiedad, afecta a tu microbiota. Y luego, ¿por qué sabemos que hay esta conexión también? Porque hay muchas patologías que involucran al intestino, como puede ser enfermedades inflamatorias intestinales, donde estas personas es mucho más frecuente tener trastornos como depresión, trastornos del humor. Entonces, está muy relacionado. Entonces, ¿la microbiota en equilibrio es fundamental para un buen funcionamiento cerebral? 100%. Que hay ciertas cepas que podemos considerar psicobióticas, también 100%. Hay estudios muy chulos incluso en depresión posparto, que le dan un microorganismo concreto y hay menos índice de depresión posparto en el grupo probiótico que en el grupo control. En muchos estudios en depresión mayor incluso, la microbiota de estas personas es una microbiota, digamos, alterada, que hay más especies que, digamos, con capacidad proinflamatoria. Al final, inflamación intestinal se traduce en neuroinflamación. Entonces, esa conexión 100% que existe. Hay ciertas cepas que han demostrado utilidad, que es un poco sensacionalista decir que hay bacterias de la felicidad, pero que están conectadas intestino, microbiota y cerebro 100%. ¿Hay algún plano que para ti tenga más importancia? Es decir, ¿el cerebro es el primer cerebro o el intestino va a ocupar el lugar del primer cerebro? Bueno, el intestino tiene millones de neuronas. En el intestino hay millones de neuronas. Nuestra microbiota intestinal, aparte de que hay neuronas, es muy chulo porque los neurotransmisores que comunican entre esas neuronas son los mismos que en el cerebro. Claro, serotonina se produce en el intestino, que muchas veces se dice, porque la serotonina el 90% se produce en el intestino, por eso la felicidad, no, esa serotonina se queda en el intestino, pero tiene funciones fundamentales. Que vayan los movimientos intestinales, que se secreten las enzimas digestivas. Entonces, para la digestión, para los movimientos intestinales, tiene muchísimas funciones, todos esos neurotransmisores que se producen a nivel del intestino. Entonces, para mí tiene un papel muy importante ese segundo cerebro, que es el intestino. Y de hecho, vaya que si no funciona bien, también se altera el primero, ¿no? Porque al final, bueno, los trastornos intestinales, pueden ser foco de mucha ansiedad, de mucho estrés y mermar nuestra salud también cerebral. ¿Qué parte de la microbiota o de los probióticos te tiene tan atrapada en este mundo? Pues si soy una friki, se te ve la emoción cuando hablas de una cepa de estudios que confirman o que demuestran X cosas. Es decir, ¿qué parte de lo que estudias o por qué te dedicas a lo que te dedicas? Claro, pues a ver, ¿sabes primero qué parte es? Porque yo soy muy curiosa. Y encontrar respuestas o esa búsqueda me fascina. Lo que te decía antes, yo busco una cepa y hay 40 estudios y digo, bien, 40 estudios que me puedo leer. Al final, bueno, esto parte de curiosidad, parte de solucionar problemas, de haber solucionado, yo no me dedico a pasar consulta ni mucho menos, pero sí haber solucionado problemas propios de personas cercanas, ver que funcionan y seguir aprendiendo, ¿no? Y luego es una herramienta que a mí me ha valido mucho para ayudar a profesionales, sobre todo a profesionales de la salud, a guiarlos en el uso terapéutico. Y es muy gratificante, bueno, al final contribuir a mejorar la salud de las personas. Que yo creo, ya digo, que nadie piense que esto son las pastillas mágicas, pero sí marca muchas veces la diferencia cuando se puede mejorar, ¿no? Cuando se puede mejorar un pelín más que de otro modo. No es una pastilla mágica, pero quizá la conversación personalmente a mí me ha conducido al complemento mágico. Sí, al complemento, si se usa bien, a otro tipo de, pues obviamente mejorar hábitos de vida y a otro tipo de tratamientos. Pero sí, la respuesta cuando uno empieza a usar los probióticos o a entender el uso de los probióticos y empieza a darse cuenta que, bueno, pues las mejorías son más rápidas, se logran cosas que tardaban mucho más, ¿no? Restaurar esa microbiota, mejorar, que a lo mejor lo hacías de otra forma y ahora se tarda mucho menos. Y ya te digo, desde el plano personal, yo hace 7 años vivía todo lo que era primavera y verano con cistitis, recurrente. ¿Y sabes lo que es lo más sorprendente? Que a mí jamás se me recomendó un probiótico. Solo eran antibióticos. Y hay que darle una vuelta. Y yo lo hice, ¿no? Vale,
a veces no es solo cuestión de matar el bicho malo, luego hay que restaurar, ¿no? Lo que dejas, hay que volver a equilibrarlo. Y darme cuenta de eso y lograrlo en mí y en otras muchas personas, pues al final eso engancha. Claro, dices tú, vale, y si esto funciona, ¿qué más puede funcionar? Porque cuando matas el bicho, antes decía y lo traía de que se tienen que tomar probióticos y antibióticos a la vez. Y no hemos hablado de cómo se toman los probióticos. Entiendo que cada uno tendrá una prescripción y demás, pero claro, no es restaurar la microbiota, se empieza en el momento que empiezas a machacarla, por entendernos. Idealmente sí, Vale. pero bueno, si no te lo has tomado a la vez que el antibiótico, por lo menos después intenta recuperar un poco. Y sobre todo, pues eso, en esos casos donde una cistitis o una candidiasis, donde el problema reside en un desequilibrio de la microbiota. Porque hay otros trastornos que no es el problema, no es en sí el desequilibrio de la microbiota, pero estos sí. Entonces, ¿tú has eliminado el E. coli que te causaba la infección de orina? Vale, pero además has eliminado muchos lactobacilos que son la microbiota que te protegía. Y entonces esto es el círculo vicioso, a la que se te bajen un poquito los estrógenos, porque los lactobacilos, esto es muy bonito también, fluctúan sus niveles, aunque decimos que deberían de predominar a lo largo del ciclo menstrual, como cambian los niveles de estrógenos, pues también fluctúan los lactobacilos. Entonces hay personas que sí que tienen, bueno, pues lo sufren, esa ciclicidad de, oye, yo es que sé que en este momento del ciclo tengo tendencia a esta infección, ¿vale? Porque los lactobacilos bajan y si tienes un equilibrio inestable, una microbiota que no es estable, pues estas fluctuaciones pueden hacer que tengas una infección. Entonces, yo por ahí me enganché a esto y luego poder ayudar a los profesionales de la salud, que sobre todo las personas que yo más ayudo, asesoro, en lograr pues, mejorar la vida de sus pacientes. ¿Tú crees que si yo voy a la consulta médica y le pregunto cuando tengo, en el caso de que tenga algo por lo que ir a una consulta, le digo yo al médico, oye, ¿me puedo tomar algún probiótico? ¿Me mirará raro a día de hoy? No, te dirá, sí, que funcionan muy bien. El problema es que yo creo que igual se quedan ahí. A ver, voy aquí a romper una lanza a favor de los médicos. Y es que ni yo tengo familiares estudiando ahora mismo medicina y a día de hoy no se habla de microbiota. Todo lo que un médico ve en la carrera es bichos malos. La microbiología que se estudia en estas carreras sanitarias es una microbiología donde se estudian los microorganismos patógenos. No se habla de la microbiota y es que la mayor parte de los microorganismos son beneficiosos. Entonces, afortunadamente cada día hay más médicos, otros profesionales de la salud, nutricionistas que están muy actualizados en este tema, pero están actualizados porque se han molestado ellos en estudiar y aprender sobre lo que es la microbiota, el cuidado de la microbiota, porque en el currículum no hay una asignatura que trate esto. Entonces, bueno, es normal que no todos los médicos, por ejemplo, sepan qué probiótico o cómo se cuida la microbiota. Incluso los escépticos de que no. Yo creo que a día de hoy te diría, sí, tómate uno que te irá muy bien, pero ahí se quedan. No tienen todavía, más por No, inquietud claro, personal que por lo que curricularmente han tenido que prepararse. Entonces, claro. bueno, que sirvan estos espacios también para ir abriendo, ¿no? Un poco de, oye, haría falta, esto estaría bien, y no solo microbiota, probiótico y fermentados también, porque si al final podemos encontrarlo no solo en una cápsula, sino que de manera natural podemos ingerirlo y tener como un estado de salud bueno. No queremos robarle tiempo a esas consultas que son necesarias, ni tener que invertir dinero público y privado en comprar medicamentos. Si podemos hacerlo de manera natural, mucho mejor. Sí, pero bueno, yo creo que esto es complicado porque también la medicina los centros de salud deberían, por ejemplo, de incluir más nutricionistas. En Galicia se ha hecho una prueba piloto donde se incluían nutricionistas porque esto al final es prevención. Si tú a una persona consigues que adquiera buenos hábitos de vida, probablemente estás consiguiendo que no desarrolle una enfermedad metabólica, obesidad, etcétera. Entonces, esto juega mucho en cómo está organizado el sistema y ojalá se trate más en la prevención, ¿no? Para no llegar a tener que tratar a personas enfermas, sino pues prevenir que estemos todos enfermos. Más vale prevenir que curar, si por algo están los dichos populares. Y una última pregunta. Dime. Tú personalmente, que no sirva como prescripción para nadie,
como personalmente, cómo tú cuidas la microbiota, porque es decir, el contacto con la naturaleza, es decir, tú cómo comes, cómo descansas, cómo controlas tu estrés, cuántas veces sales a tomar el sol, a tener ese contacto con la naturaleza. ¿Cómo Mira, vives? ¿cómo vivo yo? Yo soy una persona, bueno, me alimento muy bien, me alimento bastante bien, o sea, hasta el punto de, bueno, tengo una niña pequeña, me generaba mucho estrés, cómo se alimenta la guardería, qué le dan, qué no le dan. Bueno, ahora fluyo, ¿no? Fluyo porque el estrés también afecta a nuestra microbiota y entonces todos los planos son importantes. Entonces, la alimentación, me muevo, debería moverme más. Contacto con la naturaleza, afortunadamente en Galicia tenemos mucho contacto con la naturaleza. Yo vivo en una ciudad, pero me escapo todo fin de semana, barro, campo, animales, familias grandes. Esto no lo dije, pero los contactos sociales aumentan la diversidad de nuestra microbiota. En niños se ha visto que los que tienen hermanos, que se crían con mascotas de pelo, van a tener una microbiota más diversa, un sistema inmunitario mejor entrenado. Entonces, contactos sociales, animales, naturaleza, me alimento bien, me debería de mover más y duermo las horas bastante. Duermo bastante, eso bien. Y ahora la gestión del estrés, soy un manojo de nervios. Ahí me cuesta un poco más, Pero bueno, ya digo, por ejemplo, la maternidad me ha ayudado a aprender a fluir y hay cosas que uno no puede controlar y entonces pues ahí andamos. Bueno, yo también tengo que fluir con la maternidad y cada vez que veo salchicha en el menú de la guardería. Es que eso, ¿verdad? No hay muchos días de salchicha, pero hay días de salchicha, yo no lo entiendo. Primero, en una guardería que dice que además para temas de atragantamiento Atragantamiento. hay salchicha. Y es que eso no es carne, eso no es carne. Eso yo creo que, además, no estamos hablando de como de indicaciones modernas o que se le ocurran a un gurú, no, es que eso lo dice la OMS. Los niños niños pequeños no deberían de comer carnes procesadas. Entonces, bueno, te entiendo. ¿Y qué hago yo? Bueno, pues intentar en la medida de lo posible cambiar o ser agente de cambio, por lo menos informar de que eso no está bien y luego fluir porque también el estrés impacta negativamente en la Sí, yo microbiota. cuando veo eso, vuelvo a conectar con la respiración, es como, venga, ya está un día al mes, venga, respira, seguimos. Sí, sí. Pero bueno, seguiremos dando este espacio Mm. para personas como tú, Olaya, vengan a hablarnos de Gracias. que los bichitos no solo son malos, sino que hay bichitos buenos, pero no solo buenos, sino muy buenos y que son necesarios para tener esa microbiota equilibrada que al final repercute en tantas cosas de nuestra vida que, oye, yo creo que hemos puesto encima de la mesa que ojo con la microbiota en el sentido bueno del ojo, no como para meter miedo ni alarmar, pero si tú te quieres sentir bien, hay que mirar y hay que cuidar esa microbiota y los probióticos ya están dentro de nuestro vocabulario, así que quiero darte las gracias por cruzarte España, por las escalas, por todo lo que has tenido que hacer para llegar hasta aquí, porque creo que tanto yo como las personas que nos ven, que nos escuchan, te lo agradecen también. Muchas gracias. Gracias a vosotros.